Habacuc, capítulo 1. ¿Ok? Vamos a ver versos 2, 3 y 4 por un momento. Vamos a tomarnos un tiempo aquí. La enseñanza se titula, o la predicación de esta mañana se titula, Habacuc, la fe, Cristo y nuestra mirada. ¿Ok? Habacuc, la fe, Cristo y nuestra mirada. Se cree que, hermanos, que Habacuc fue escrito mucho después del reinado de Josías. Ustedes recuerdan que nosotros hablamos de Josías, que fue un rey que intentó reformar la adoración en Jerusalén, en Judá. O sea, él hizo trabajo, pero pareciera como que él trabajó en vano porque el profeta le habló y lo reprendió en su tiempo. Obviamente, lo que el profeta veía era los corazones desviados, que estaban haciéndolo todo de forma hipócrita y meramente externa. Sin embargo, él hizo su labor. Bueno, posterior a eso, se presenta entonces el tiempo antes de que los babilonios vinieran y destruyeran Jerusalén y se llevaran cautivo al pueblo de Judá. Dios levanta al profeta Habacuc. Ok. ¿Cuál fue la enseñanza que vimos anteriormente? ¿Cuál fue el profeta que desarrollamos? Si se recuerdan. Malaquías, ¿no? Entonces, en un sentido, lo que nosotros veíamos allí era que había una interlocución. ¿Recuerdan? Que Dios estaba hablándole al pueblo. Y el pueblo decía, pero bueno, ¿en qué te hemos hecho? Y él les seguía hablando y no, bueno, pero ¿en dónde hicimos esto? Y así estaba. Y hay un intercambio de palabras entre el pueblo de como tal de Israel, es decir, Jerusalén en este caso, con el Señor. Ahora viene la interlocución, pero no es entre el pueblo y Dios, sino entre el profeta y Dios. Hay una conversación que ellos tienen. Y es evidente, hermanos, que en esta conversación se deja ver o se derrama o se desborda todo el sentimiento, todos los pensamientos, todo lo interno del profeta. ¿Por qué? Porque él hace como una especie de argumentación hacia Dios sobre el hecho de él no ver la respuesta, de ver tanto desastre y tanto caos y no ver cómo Dios ha estado obrando. ¿Qué pasa con esta profecía? Dios le demandó que esta profecía no fuera oral, sino que fuera escrita. Dios le dijo algo así como que escríbela sobre las tablas, es decir, no se las digas, no vayas allá a hablarles a ellos, sencillamente escríbelas la palabra. Yo les iba a pedir, ¿quién me puede pasar una servilleta, por favor? Que es que tengo los lentes, que los tengo con sus y no veo bien. Gracias, hermano. Ok. Entonces, tenemos dentro del título la fe, Cristo y nuestra mirada. Dios le dijo que escribiera. ¿Ok? Si nosotros entráramos en profundidad, hay algo en teología que se llama teodesia. Y la teodesia es cuando se argumenta sobre las cosas malas que se ven y como que por qué Dios lo permite, o sea, o qué hay allí. Eso se llama teodesia. De hecho, todas las personas que argumentan en contra del cristianismo utilizan esta base para atacar la fe cristiana. En este sentido, lo que se presenta en Habacuc es una especie de teodesia, pero no de forma atea, sino en forma como de clamor, de intercesión a Dios. Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? Y es interesante que nosotros veamos esta mirada, porque aquí hay algo que luego, o sea, ustedes vamos todos a entender lo importante de ver esto. Leemos Habacuc, capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Lo primero que debemos notar acá, este es el primer punto. Este es el primer punto clave. Dentro de la introducción, cuando yo estaba hablando sobre que fue una profecía escrita y no oral, ¿verdad? Hay otros puntos que van dentro de la introducción que yo quiero decir, que es que dentro de la introducción nosotros vemos cómo Habacuc demanda al profeta de forma reverente una respuesta, ¿ok? Otro de los temas centrales de este libro es la fe y el gozo. La fe y el gozo. Y les voy a decir algo, hermano. Yo jamás de los jamases, había observado un desarrollo profundo de la fe en este libro. Jamás lo esperaría. Si alguien habla de la fe, seguramente esperaría ir al Nuevo Testamento y hablar y todo este asunto. Pero el versículo que cita el apóstol Pablo, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá, ¿ustedes saben dónde sale? De aquí, de Habacuc. Este es el libro de donde sale ese versículo. Por lo tanto, es increíble la profundidad que se desarrolla sobre la fe en este libro, y aún estando en el Antiguo Testamento. Ok, entonces, punto número 1. La mirada del profeta y la mirada de Judá. Este es el primer punto de la enseñanza. El versículo clave está en Habacuc 1, verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Hermano, lo que demuestra este texto era la mirada que tenía el profeta. ¿Dónde estaba poniendo la mirada el profeta? En su entorno, a su alrededor. El profeta estaba observando la maldad. Él estaba con la mirada, porque vamos a hablar de mirada, no solamente la mirada óptica de, oye, yo veo la luz y todo lo demás, sino la mirada interna. Es decir, la mirada interna, hermano, es cuando nosotros enfocamos nuestra atención sobre algo. Porque yo puedo mirar algo y no detallarlo. Pero cuando yo veo eso y lo detallo y lo proceso, me concentro, es diferente. Eso es como cuando hablamos de escuchar y no obedecer. Alguien puede escuchar y no reaccionar ante lo que escucha. De la misma manera, el mirar y ver implica la mirada interna. Es decir, estamos nosotros prestando atención a qué y en qué nos estamos enfocando. Y esa es una de las cosas que quiero traer acá. El profeta estaba viendo qué cosa, la iniquidad, y qué más, la molestia, la violencia. Ese era el enfoque que tenía el profeta, ¿ok? Ahora, lo que está ocurriendo era un desastre total en el pueblo. De nuevo, Josías intentó reformar al pueblo, la gente no le importó, vivían de forma hipócrita. Después, cuando se mueren Josías, vuelven otra vez los reyes y vuelven a los mismos caminos de antes, la perversión, el pecado, la idolatría. Hermanos, tantas cosas tan tremendas, y que se estaba haciendo ignorada la ley del Señor que Dios le había entregado. ¿Para qué? Para que gobernara la nación, para que estuviera liderando y dirigiendo la nación. Entonces, hermano, la nación estaba sufriendo por causa del pecado generalizado, tanto de los líderes como de las mismas personas que estaban en la parte de las bases, pues de abajo. Y no solamente tenían el problema del gobierno y la situación política que enfrentaban, sino la amenaza del imperio babilónico. Es decir, el imperio babilónico se estaba levantando y llegaban rumores y se escuchaban cosas, y a pesar de que todo eso estaba pasando,
ellos realmente lo que estaban era viviendo la vida loca, no les importaba. Algo que se dijera de un imperio exterior que pudiera venir contra ellos, les daba igual. O sea, sencillamente pensaba que era imposible que los fueran a invadir o que fueran a ir contra ellos. Entonces, una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que Habacuc estaba inmerso en una sociedad en donde el cuadro no era alentador. O sea, habían amenazas tanto de lo de externo como de lo interno. Él estaba, por así decirlo, entre la espada y la pared. O sea, él estaba en una posición de tensión, de presión, no solamente física, sino emocional y espiritual. Y entonces pueden imaginarse, claro, yo quiero aclarar algo, hermano. Este libro uno lo lee así ya de una, pues, y pasamos la página. Pero todo el tiempo que hay entre el capítulo 1 y el capítulo 3 se desarrolla un espacio de años. O sea, eso no lo escribió en un día, eso no se sentó a escribirlo. Lo que está desarrollando aquí el profeta es una lucha, una batalla que libró en su corazón por mucho tiempo, como una persona creyente, piadosa. Imagínense, un profeta que se levante delante del Señor y le diga: Señor, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces que vea la molestia? O sea, ¿por qué permites que mis ojos vean esto? Es un argumento bastante fuerte. Es muy osado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos entonces lo que dice el versículo 12 y 17 del capítulo 1. Dice, no, perdón, el verso 5. En el verso 5 dice: miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Que voy a parar allá. Voy a parar ahí un momentico. Entonces, una de las cosas que deberíamos ver acá es, hermano, el profeta Habacuc dice: esto es un desastre, Señor. Mira lo que estoy viendo. Tanta violencia, tanta injusticia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a acabarse esto? Y él le habla al Señor. Y el Señor le dice: tranquilo, que yo voy a levantar a los caldeos y van a destruir y van a ir contra Jerusalén y van a ir contra ustedes. O sea, ustedes se podrán imaginar a Habacuc así, pero bueno. Ajá, y entonces, o sea, en un sentido, Habacuc estaba en dos formas: decepcionado y frustrado, pero también esperanzado en que la situación podía cambiar para bien, no para peor. Ese es el punto. Y lo que Dios le dice, parafraseando, es: va a cambiar para peor. Es lo que le dice. Entonces, hermano, esto es fuerte porque ahora Habacuc presenta otro argumento que quizás, o sea, a simple vista no se ve, pero yo le voy a decir el trasfondo de eso. El profeta clama ¿por qué? Por el pecado que hay en Jerusalén, por la violencia, por el desastre, por el caos, por la indiscriminación de la gente haciendo maldad y todo eso. ¿Y qué es lo que está clamando el profeta? A justicia, Señor, a justicia. Pero entonces Dios dice: bueno, yo voy a hacer justicia, les voy a enviar a los caldeos y a los que son los babilonios, pues. ¿Y qué pasa con eso? Que ahora Habacuc argumenta. Bueno, vamos a leer el verso 12, dice, del capítulo 1. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal, Señor y protector? Tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir en el mal, o para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales
y guarda silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él. Hermano, lo que hace aquí el profeta es decirle, Señor, yo sé que nosotros somos malos y hemos pecado ante ti y merecemos la justicia y tu ira y tu castigo. Pero Señor, vas a usar a los caldeos, vas a usar a los babilonios, vas tú a castigarnos y vas a usar un instrumento que te deshonra, que no son tu pueblo, que son peores que nosotros. ¿Vas a usarlos a ellos realmente tú siendo puro, santo, inmortal? Esa es la argumentación que hace el profeta Habacuc. Hermano, y esto es profundo, ¿saben por qué? Porque aquí lo que está haciendo Habacuc ahora es como tratando de enmendar o reparar el daño que ya él hizo al intentar cuestionar a Dios en sus designios. Dios ahora le dice, ok, tú quieres saber, tú estás demandando, bueno, yo te voy a enviar a los asirios, a los babilonios, y van a hacer desastres, y son feroces, y entonces intenta, bueno, pero ya va, Señor, aguántate y cálmate, porque es que, ya va, pero es que ellos son peores que nosotros, o sea, ¿cómo los vas a enviar a ellos? Y en todo caso, entra en un terreno muy, 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 muy peligroso, que es el de comparación, compararnos. Ya va, Señor, pero es que nuestros pecados no son tan graves como los de ellos. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente, ¿no? ¿Verdad? En las vidas de las personas. No es que yo soy malo, pero yo no he matado a nadie, chicos. O sea, no, que yo, bueno, quizás he robado una vez o dos veces, pero yo no ando atracando a la gente. Entonces, empiezas a compararte, empiezas a poner en una balanza donde tú eres el juez que determina qué pesa más y qué no pesa más. Y Dios es el juez por excelencia. Y Dios no está sometido a ese tipo de pruebas y a ese tipo de comparaciones. Pero lo que hace Habacuc es básicamente esto. Trae a la mesa una comparación y él hace el llamado de clamar al Señor y de pedir respuesta. Y aún después de hacerlo, y cuando Dios le da una respuesta, él intenta ahora cambiar de parecer al Señor. O sea, pero Señor, va a usarlos a ellos. Claro, ¿qué pasa? Hay algo que sí hay que aclarar. Habacuc quizás él es contemporáneo con Jeremías. Habacuc es un profeta contemporáneo con Jeremías. Y Habacuc hace algo que sí no hace Jeremías, que Habacuc quizás como que va un poco más lejos, pero también es más reverente en su forma. Ahora Jeremías es muy distinto. De todas formas, yo luego voy a compartir algo de Jeremías. Él está orando porque él está viendo el mal. Y ¿saben qué, hermano? Que para que el profeta haya llegado a estas conclusiones, él tuvo que haber tolerado mucho, tener mucha paciencia para con el pueblo. Y llegar al punto de decir, no, Señor, ya hasta aquí, no aguanto. O sea, ¿o qué vas a hacer? ¿Por qué vas a permitir que siga? Porque él clamaba al Señor. Él clamaba al Señor y clamaba por una verdadera reforma. Claro, tenemos muy fresco lo de Josías, ¿verdad? Intentando reformar. Tenemos en sí un concepto arraigado dentro de la fe, que es la esperanza, ¿verdad? Al profeta clamando y clamando por un cambio, pero hasta que hubo un punto que ya dejó de clamar. Dijo, Señor, ya, ¿hasta cuándo? O sea, voy a seguir viendo yo, no, o sea, haz justicia, trae tu justicia sobre esta tierra. Y esto es una forma de ver el desahogo interno que él tenía. O sea, él se estaba desahogando ante el Señor también. Al mismo tiempo que él podía cuestionar, él estaba desahogando y teniendo una conversación, voy a ponerlo en un sentido muy franca, muy directa, muy por en medio de la calle, como decimos acá, muy honesta y sincera, Señor. O sea, como que, bueno, siéntate aquí, Señor, yo me siento aquí, vamos a hablar. O sea, una cosa así. Y él está abriendo su corazón y él está demostrando todas las cosas que había tolerado como profeta. Hermanos, los profetas eran tremendos. Pero una de las cosas que él hace es que el pecado del pueblo fue tal y de tal magnitud que los que oraban se hartaron de orar. Se imagínense, es como que ya llegas al límite de la paciencia. O sea, tienes
el profeta, que es una figura o una imagen, una representación de los piadosos de aquel entonces, de la gente en ese entonces que sí estaba orando, que sí estaba clamando al Señor, porque no era que todo el pueblo estaba corrupto. Recuerden que nosotros hablamos en el sermón pasado sobre el remanente del Señor. Y bueno, imagínate que en este sentido el profeta representa también toda esa gente que está allí en medio de ese caos y en medio de ese desastre y están orando y orando y orando, pero hay un momento que ya no aguantan, ya como dice la palabra aquí, lo sacan de sus casillos, o sea, ya está aquí, ya no aguantamos más. Entonces, imagínense la magnitud del pecado del pueblo de Jerusalén, de Judá, para hacer que los profetas, que los piadosos se hartaran y no aguantaran ya de estar orando por ellos. Si ustedes tienen que imaginarse la magnitud del pecado de esa gente, que ya los profetas ya no dieron ya más. O sea, es como para hacer una contextualización o traerlo a nuestros tiempos. Es como si de la noche a la mañana, un día, se levantan todos los pastores de Venezuela y dicen, ya Señor, trae justicia, no aguantamos más, ya no vamos a seguir orando, ya no vamos a seguir orando más por esta nación, no vamos a seguir, o sea, porque ya está, ya no dieron más. Y eso es más o menos la idea que el profeta quiere mostrar acá, pues, o sea, que el pueblo llegó a un límite, la gente, el pueblo llegó a un límite tal en su pecado y en sus maldades que ya los piadosos ni siquiera los aguantaban. Era tan terrible así. Entonces, esto es algo que nos debe hablar a nosotros de el celo por la iglesia del Señor y su palabra, porque actualmente nosotros vivimos tiempos relativos y tiempos en donde lo que para ti está mal, bueno, para mí puede estar bien, pero para lo que está mal para mí, a lo mejor para ti está bueno, entonces no importa. Y realmente lo que nosotros vemos acá, por lo menos en los profetas, en los hombres piadosos de la época, es que esta gente se encendía de una indignación que se obstinaban, o sea, realmente se obstinaban. O sea, claro, ellos no iban a pecar en el sentido de quizá lo que uno ve en el mundo, cuando la gente se molesta y se amotina, como dicen, ¿no? Pero sí, hermano, esta gente llegaba a un punto que no aguantaban y se desbordaban ya. O sea, realmente la paciencia se agotaba en un punto. Y esto habla de la pasión que ellos pueden demostrar hacia el Señor, hacia su palabra. Y la pregunta sería, ¿nosotros acaso vivimos esto en estos tiempos? ¿Habrá celo por la casa del Señor? ¿Habrá celo por su palabra? ¿Habrá celo por los medios de gracia, por vivir una vida que agrade de forma piadosa? Eso es algo que deberíamos preguntarnos, porque esta gente, por lo menos para ellos era evidente. Él decía, mira, la ley se ha debilitado. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? La ley la tienen por menos. O sea, la palabra que tú has dado la tienen por menos. Y de esa manera nosotros estamos viviendo tiempos en donde la palabra del Señor se tiene por menos, se discrimina. Y en el caso, por ejemplo, de Jeremías, que decimos que hay un contraste con Habacuc, es porque Jeremías fue incluso más allá porque él maldijo el día de su nacimiento, imagínense. O sea, Jeremías era también candela, pues en este sentido era fuerte como profeta. Y él fue más allá en ese sentido. En cambio, Habacuc es como más reverente, ¿no? Pero sin embargo, él seguía apelando a su demanda, pues como profeta, como alguien que ha intercedido por esta nación. Hermano, y eso es bueno que nos paremos aquí para aplicar un poco sobre esta parte por varias razones. Primero, porque, número uno, nuestra mirada muchas veces puede estar mal enfocada. Y cuando estamos mal enfocados, cuando estamos viendo cosas, estamos mirando a donde no debemos ver, ¿verdad? Empezamos a hervir internamente y a destruirnos por la misma indignación que uno tiene. ¿Y qué pasa, hermano? Que esto se manifiesta en la vida cristiana. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos ver es que nosotros,
cuando hablamos de que Dios traiga justicia, Dios derrama tu justicia, Dios trae juicio, trae justicia sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre este continente, lo que sea. O sea, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿nosotros hemos estado orando por eso? O sea, es decir, nosotros hemos estado orando por mucho tiempo y lidiando, claro, lidiando porque tenemos una lucha interna contra el pecado, contra lo que vemos alrededor y todas las cosas. Pero mi pregunta es, si nosotros decimos, por dar un ejemplo, Señor, trae justicia porque mi vecino me hizo tal cosa, por dar un ejemplo, y yo me la paso con ese dilema, ¿verdad? ¿Yo acaso estoy orando por mi vecino? Por dar un ejemplo. Estoy orando por esa situación. Porque si yo estoy orando, yo puedo ir al Señor abiertamente con todo el derecho y la propiedad para, Señor, oye, ayúdame, o sea, interceder y clamar. Pero si yo ni siquiera estoy orando, ¿cómo me presento ante Dios por una causa por la cual no estoy orando ni siquiera? O sea, es cuestión como de sentido común también. Debemos entender que estos eran hombres que sí se levantaban ante el Señor y demandaban y pedían respuestas, pero eran gente que oraban, era gente que iba y le decía al pueblo el pecado y los llamaba al arrepentimiento y clamaba para que ellos volvieran a los caminos. Pero de nuevo, tienen una razón y una base para hacerlo. Entonces, hermano, todo esto nos habla de el punto de la inspiración para lo que es la fe. ¿Por qué? Porque tanto para el pueblo de Israel como para nosotros los cristianos, nosotros sabemos que todo lo que nosotros oramos y pedimos al Señor tiene una promesa de respuesta. Es decir, desde los primeros días del Génesis, nosotros vemos en la historia un patrón de clamor y de intercesión, pero también de respuesta por parte de Dios. Si el pueblo de Israel, o sea, realmente pensara que el clamor y la intercesión no sirviera para nada, no lo harían. O sea, empezando por allí. Pero ellos entendían que había una promesa o que hay una promesa arraigada en la petición y el clamor delante del Señor. ¿Para qué? Para esperar una respuesta por parte de Dios. Por esa razón los reyes antes de ir a las batallas enviaban a los profetas, los llamaban, consultaban al Señor. Por esa razón todas las personas cuando iban a emprender algo también ponían delante del Señor holocaustos, sacrificios y clamaban a Dios para emprender algo. Por esa razón, porque hay una respuesta, una esperanza de respuesta por parte del que ora. Y eso es parte de la fe. Y lo que nosotros vemos acá en Habacuc es un llamado y un clamor y una intercesión que está esperando una respuesta por parte de Dios. Ahora, la respuesta que Dios le hace, evidentemente no es la más agradable, pero sin embargo es una respuesta. Vamos a entrar en el punto número 2, porque aquí vamos a hablar sobre la profundidad de la fe. Capítulo 2, verso 2. La profundidad de la fe. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ese es el capítulo 2. Eso suena mucho a Nuevo Testamento, ¿verdad? Suena mucho al apóstol Pablo, a la escatología. Sí, hermano, sí. Pero, de nuevo, acá vamos viendo cómo se va desarrollando, se va exponiendo el concepto de la fe como origen, como fundamento. ¿Por qué? Porque la fe es algo muy profundo. Hermano, la fe lleva intrínsecamente perseverancia, seguridad, confianza,
dependencia, son cosas que están en la fe, que no podemos hablar de fe si no hablamos de seguridad. No podemos hablar de fe si no hablamos de dependencia. No podemos hablar de fe si no hablamos de confianza. Obviamente, ¿en quién? El Señor de los ejércitos. Pero eso está inmerso en la fe. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Yo estoy tratando, hermanos, de ilustrar y deshilachar esta idea para mostrarlo de la forma más sencilla posible. El profeta está clamando por una respuesta, porque él está esperando internamente. Él está clamando porque él espera en su Dios y que ese Dios va a responder a su clamor. Claro, la respuesta del Señor es justicia, es fuerte, es ira, es destrucción. Y el profeta ahora, es como si entonces se reduce y se retrae y como que bueno, pero entonces, ¿quién va a quedar en pie? Vamos a ser todos destruidos. Vas a destruir todo, o sea, vas a traer a los babilonios para ya terminar de destrozar lo que queda. Por dar un ejemplo, claro, históricamente sabemos que eso no pasó, porque después tienes a Esdras, Nehemías reconstruyendo el templo, que eso viene después, y tienes también la nación de Israel, y tienes después el Señor mismo viniendo a su pueblo. Pero entiende, esta es la mente del profeta en su momento, en su tiempo, y observando el entorno y observando lo que le rodea. Él no puede ver más allá, porque él no es Dios, pero él sí confía en quien puede ver más allá, que es su Dios. Y a él clama. Y por tanto, él está esperando una respuesta. Y esa respuesta es juicio y destrucción. Ahora, ¿cómo entra el juicio en la fe? Porque estamos hablando de la fe. Y el Señor le dice aquí, o sea, si ustedes leen bien, si leen conmigo, ¿verdad? Él habla en verso 2, 3 y 4. Todo esto es con relación a la profecía que Dios le da al profeta Habacuc y tiene que ver con el levantar a los caldeos para que traigan destrucción al pueblo de Jerusalén. ¿Cómo entra eso en la fe? Porque eso de más el justo por su fe vivirá está allí, está inmerso en ese contexto. Y él está hablando es de esa destrucción. Ahora, él dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esto es fuerte porque yo voy a especular un poco acá. Es mi parte, pues, como intérprete. Yo creo que Dios estaba dándole una lección a Habacuc y le estaba diciendo en un sentido así algo como que, hey, baja un poco, estás muy alzado, estás muy levantado, estás pidiendo y demandando cosas que a ti no se te compete. Tu deber es anunciar al pueblo. Tu deber es levantar mi voz. Claro, ojo, yo no estoy diciendo que el profeta Habacuc pecó. Yo lo que estoy diciendo es que Dios le da una lección sobre dependencia y confianza, que va inmerso en la fe. Claro, él puede decir, bueno, pero Señor, si nos vas a destruir, nos vas a acabar. Pero él le dice, ¿sabes qué? El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. O sea, por su fe, ¿en qué sentido? En el sentido de que él depende y confía y descansa en que su Dios lo va a salvar y lo va a resguardar y no va a perecer. Hermanos, miren lo que dice con respecto al tema del juicio en la fe. Miren lo que dice Isaías 11:9. Cuando dice la palabra, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Habacuc cita este pasaje. Habacuc capítulo 2, verso 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Hermano, eso suena muy bonito, eso suena muy romántico, eso suena poético, pero ahí el Señor está hablando de juicio. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer juicio de la tierra? El diluvio. Las aguas cubrieron todo. Pregunto, ¿hasta qué punto se ha diluido el mensaje hoy en las iglesias y el evangelio
para hacer un cuentecito así, tú sabes, tan infantil de lo que es la palabra. Y claro, y con el respeto de las enseñanzas para los niños, porque a los niños se les enseña en su lenguaje. Pero yo digo, es cuando tú llevas la palabra y la diluyes tanto que tienes a personas allí que nunca crecen en la fe, porque nunca les hablas de cómo se les debe hablar. O sea, nunca les enseñas, nunca los disciplinas, nunca les expones el rostro del Señor en toda su dimensión. No solamente porque la palabra dice que Él es amor, sino también fuego consumidor. No porque también Él dice que Él es bondadoso, sino también es ira en su justicia. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar enseñando medias verdades? ¿Cuándo vamos a enseñar todo el consejo de Dios en toda su magnitud? La palabra aquí está hablando de juicio, inmerso en el tema de la fe. Pero, ¿cómo entonces se explica? Se explica sobre la base de que nadie puede permanecer en pie. Nadie, absolutamente. Cuando Dios decide traer justicia sobre la tierra, nadie se puede parar. Todos tienen que arrodillarse y humillarse ante el Señor. Y la fe implica, yo me humillo, yo me arrepiento, yo descanso en aquel que puede salvar mi alma. ¿Y quién si no es el Señor mismo? Dios era el único que podía preservarlo. Habacuc decía, bueno, pero esto es un desastre, Señor. Pero si traes a los babilonios, nos van a matar y vas a destruir todo lo que queda. Dice, no. O sea, si tú crees, si tú confías y tienes fe, vivirás. El justo por la fe vivirá. Va a permanecer, va a perseverar. Hermano, yo sé que a lo mejor uno nunca ha escuchado esto y nunca en toda la historia que tiene a veces de cristiano y no ha escuchado nunca estas cosas, pero en la cultura oriental ellos se entrenaban mentalmente para aprender la palabra. De hecho, los musulmanes lo hacen y son muy buenos haciéndolo. Pero el pueblo judío tenía la tradición, el pueblo israelita en general, en su contexto, de memorizar las escrituras, memorizar la palabra. Y ellos recitaban de forma oral, de generación tras generación a los niños. Y ¿saben qué, hermanos? Una sola palabra desarrollaba un tren completo de significado y de tema. Una sola. Imagínense una frase. Escucha, oh Israel, porque Jehová tu Dios uno es. O Shema, que es escucha y atiende la voz y responde a esa voz. O sea, obedece. Eso solamente en una frase. Entonces, nosotros hemos diluido tanto el evangelio en nuestro tiempo y en nuestra sociedad que hemos desconectado completamente tantos temas de la Biblia y los hemos separado en donde ya una cosa no tiene que ver con la otra, esto no tiene que ver con aquello. Un budista puede agarrar un verso de la Biblia y enseñar budismo, el otro puede agarrar y enseñar otra cosa. Hermano, eso es un desastre. Es lo que estamos viendo. Pero para los profetas, como para los maestros de la palabra, como para los apóstoles del Señor y el Señor mismo, la palabra es una sola. Es una sola y tiene un solo mensaje. Y si tú pudieras resumir también el evangelio, el justo por la fe vivirá. Fe. ¿Pero en quién? ¿En dónde? En Cristo Jesús, en el Señor. Hermano, la fe implica seguridad, confianza, dependencia, perseverancia, paciencia, pero sobre todo paciencia. ¿Y qué es lo que estaba viviendo Habacuc? Desesperado, frustrado. Bueno, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué va a pasar? No había paciencia. Hermano, otra de las cosas que se muestra inmerso en el profeta Habacuc es una doctrina fuertemente expuesta sobre la soberanía de Dios. Porque lo que está viendo
Habacuc es solamente Jerusalén, es su territorio y el desastre y todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero él no está viendo que Dios está en control incluso de las naciones gentiles, de los que están afuera externamente. Y él debe asombrarse y pasmarse cuando Dios dice, bueno, yo puedo traer, y de hecho voy a hacer, y voy a levantar a los caldeos, que son los babilonios, y van a ser mi mano y van a ser mi instrumento de castigo. Pero después, cuando Habacuc le dice, pero Señor, si ellos son peores, Dios dice, tranquilo que yo después me voy a encargar de ellos. ¿Cómo? Bueno, levanto otro imperio y ¡blum! Traigo contra ellos y los destruyo. Y Dios se paga y se da el vuelto, como dice el dicho. O sea, el punto es que en la soberanía de Dios, Habacuc estaba viendo de aquí a la puerta, pero Dios estaba por encima del techo viendo alrededor las entradas. O sea, nada se escapa de la soberanía de Dios. Nada, absolutamente nada. Y Dios nos llama a Habacuc a mirar con esperanza, confiando incluso cuando no entendemos lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Esto también lo hablamos el domingo pasado, creo que hablamos también de eso. Pero Dios lo llama a ver, ¿sabes qué? Lo que Él va a hacer. No lo que está pasando, sino lo que Él va a hacer. Y lo que Él ha hecho antes y cómo Dios va a obrar en el futuro. Ahora, el punto de hablar de la fe en profundidad, hermano, es porque, miren, hay gente que dice tener mucha fe. Y dice, no, yo tengo fe, que no sé. Discúlpeme, de la boca para afuera hablan de fe. Fe, como la palabra muestra la fe, es denigrante. Cuando la gente habla de fe y ni siquiera tiene claro entendimiento qué es la fe, es denigrante, a mi criterio, es una burla para el Señor, para los santos. Porque, hermano, la fe de la que habla la palabra, que es la fe, se desarrolla en medio de la duda y de la aflicción y de las tribulaciones. Esa es la verdadera fe. Qué sabroso es decir, yo tengo fe y todo está bien a tu alrededor, no te falta nada. La fe que es probada es la fe que es purificada por el fuego. La fe de los santos y piadosos del Señor. Qué desastre me provoca a mí náuseas, hermanos, de verdad. Cuando yo escucho, ay, sí, porque es que la fe, bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, yo espero un carro, una casa nueva. Yo espero, hermano, o sea, ¿tú estás escuchando lo que está diciendo? Vete a Hebreos 11, la galería de la fe. ¿En qué parte de Hebreos 11 tú puedes escuchar de un carro, de una casa? Hermano, mira, Hebreos 11. Todos los hombres del antiguo que creyeron y esperaron por fe alcanzaron buen testimonio. Eso es lo que dice la palabra. Me entristece, hermano, que tanta gente ignorante, incluso dentro de las iglesias, hablan de fe como si es, no, sí, yo tengo fe de que voy a salir bien en los exámenes, una cosa así como que tan, ¿cómo es la palabra? Superficial, o sea, tan trivial. Estudia, si quieres salir bien, estudia, sí es sencillo. Pero lo que quiero decir es que se menosprecia porque se desestima. Hermano, yo he escuchado de comparaciones de la fe. La fe no es una cosa que una gente siente como un calentamiento en el corazón y se me calienta el corazón y tengo fe porque se me calienta el corazón. Eso no es así. Realmente no lo es así. Una vez, yo recuerdo, estuvimos en una conversación con un presidente de estaca de la iglesia mormona. El hermano Antonio estuvo ahí con nosotros, por cierto. Y esta persona sí, porque la fe ciega, decía. La fe ciega, por tanto, tienes que sentir algo en tu corazón. Yo decía, pero qué ignorancia tan grande.
puede haber en una gente. Claro, ellos no tienen la Biblia, obviamente. Pero mi punto es, eso no es la fe, hermano. Eso no es la fe, lamentablemente. ¿Quieres saber lo que es la fe? Estudia Habacuc, estudia la Biblia, estudia Hebreos 11. ¿Quiénes se redactan allí? Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés. ¿Y quién era esa gente, hermano? Esa gente que fue perseguida, vituperada por la causa del Señor. Gente que ahí mismo en Hebreo dice que el mundo no era digno de ellos. Una de las formas en donde tú puedes ver un elemento tan profundo de la fe es en la esperanza, en el esperar, en ese sentido de clamar esperando, así como lo hacía Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo esta gente? Pero Señor, y lo ves en Mateo 5:3 con la enseñanza de las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo decía, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, aquellos que claman, pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto, hermanos, ahí tienes como un despliegue de lo que está inmerso en la fe. Los que claman por justicia, los que lloran, los mansos, los de limpio corazón, los misericordiosos. Hermanos, Habacuc nos muestra y nos revela nuestro espíritu de lucha interna con la duda. No sé si ustedes saben, pero dentro de la Iglesia Católica existe una frase para referirse a este tipo de vivencia. Ellos la llaman la noche del espíritu. Y o sea, lo relacionan a las dudas que vinieron ante el Señor Jesucristo cuando iba a ir a la cruz. Que estaba en Getsemaní y estaba sudando gotas de sangre y estaba luchando internamente. Ellos le llaman la noche del espíritu. Nosotros creemos que esto es algo que lo viven los cristianos, ¿verdad? Claro, no pensamos que pasa una sola vez y no le llamamos la noche del espíritu, obviamente, pero es algo que viven los cristianos. Hermano, los creyentes pasan por momentos de duda, de frustración, de decepción. Eso es normal. Bueno, no es que sea normal, no es tan frecuente, pero lo viven, lo experimentan. Y eso no quiere decir que uno no tenga fe. Sencillamente es parte de nuestro pecado interno, de nuestra lucha. Y Habacuc estaba en una presión fuerte por no caer en la trampa de abandonarlo todo y ceder y dejarlo y sencillamente ya abandonar el llamado, pues, por decirlo de una manera. Porque estaba teniendo una lucha interna contra lo que veía más lo que esperaba, porque no lo veía ocurrir. Y en este sentido, yo creo, hermanos, que hay una lección allí muy fuerte, tanto para Habacuc como para nosotros. Porque Dios le dijo, ok, ¿quieres una respuesta? Yo te voy a dar la respuesta. Los babilonios lo van a destruir. Van a ir por ustedes. Y bueno, los babilonios son peores, Señor, que cómo va a ser posible. Estoy aquí parafraseando. ¿Qué pasa si vienen los babilonios? Son peores. Yo levantaré otra nación que vaya contra ellos. Pero ¿qué pasa, Señor, si esa nación es peor que los babilonios? Bueno, voy a levantar. O sea, es un ciclo sin fin. ¿Cuál es el punto allí? Bueno, al menos esta es mi postura. Cristian Artate, comentarios ahí añadido. No lo dice así la palabra, pero es lo que yo creo. Hermano, es una forma
sarcástica, de decir, ¿para qué vas a ver el futuro si no tienes control del futuro? Bástate a ti saber, conocer que yo soy suficiente, dice el Señor. Y que conmigo y por tu fe vas a perseverar y vas a vivir y no vas a ser destruido. Que viene un imperio, después se levanta otro imperio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué iba a hacer Habacuc? ¿Qué podía hacer realmente? Si Dios lo iba a decir de esa manera. No podía controlar el futuro. No podía persuadir a Dios y cambiarlo de su parecer. Porque Él no sabe más que Dios. Y por algo Dios sabe que eso es lo mejor. Dios tiene muchos planes, hermano. Y en sus planes, Él no deja por fuera a nadie. Él incluye a todo porque todos son de Él, por Él y para Él. Y si Dios había designado a una nación tan desastrosa para usarla, ¿quién le va a decir que no? Hermano, esto enseña sobre paciencia, sobre longanimidad, sobre... ¿Sabes qué, hermano? Que yo pensaba viendo esto y es increíble, pero la paciencia es una virtud que se conecta proporcionalmente con la doctrina de la soberanía de Dios. Tú tienes paciencia y tienes paz tanto como conoces que Dios es soberano. Si tú no entiendes que Dios no es soberano, tú no vas a tener paz. Si tú conoces de que Dios es soberano hasta cierto punto, tú tendrás paz hasta ese punto. Entonces, si nos frustramos, si nos decepcionamos, ¿qué debemos hacer? Conocer de ese Dios soberano, en quien creemos y confiamos. De nuevo, ¿dónde estaba viendo Habacuc? Estaba viendo a su alrededor. Estaba viendo todo su alrededor. Yo les dije el título de esta enseñanza, ¿no? Del capítulo 2, ¿no? El primer punto se llamaba la mirada del profeta y la mirada del pueblo, creo, ¿no? Bueno, este punto se llama la profundidad de la fe. Creo que de todas formas lo vuelvo a repetir. La profundidad de la fe. Ok. Entonces, él estaba observando alrededor, él no estaba viendo al Señor. Esto es como si nosotros quisiéramos hacer una ilustración en el Nuevo Testamento, como cuando Pedro iba caminando sobre las aguas y quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Mientras veamos al Señor, nosotros permaneceremos sobre las aguas. Es decir, estamos a salvo. Dios nos preserva. Mientras quitemos la mirada de Dios, obviamente nos vamos a hundir. Entonces, hermano, es triste porque la gente no conoce, y esto es triste, en la iglesia. No se conoce de la soberanía de Dios. La gente, ¿saben? Una de las razones por las cuales andan buscando profetas como locos para que les digan el futuro y todo ese tipo de cosas, porque no conocen la soberanía de Dios. No tienen paz en que Dios tiene control de todo y de sus vidas. Y como no tienen paz, andan buscando quién le puede dar paz y creen que son estos profetas que adivinan la cédula y que adivinan, o sea, qué tamaño es el pie derecho y cosas tontas. ¿Y por qué no se conoce la palabra? ¿Por qué no se conoce sobre la soberanía de Dios? Porque la ley es debilitada. Es decir, porque no hay palabra en la iglesia. Porque no hay doctrina. Porque no hay enseñanza. Dice, fíjate tú lo que dice. En Habacuc 1:4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. El juicio no sale según la verdad porque, número uno, la ley es debilitada. Si no tienes la palabra, si no tienes la verdad de la palabra, el juicio va a salir mal. La práctica no te va a dar, te va a dar mal, negativo. Porque necesitas la palabra del Señor. Ahora fíjate lo que dice Habacuc 2, verso 2. Habacuc 2, verso 2.
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. O sea, no vas a ir a decirles, vas a escribirla y la vas a declarar en tablas para que corra ¿quién? El que leyere en ella. Más claro imposible. ¿Por qué tienes el desastre? ¿Por qué tienes desastres en el mundo y en las sociedades y en las naciones? Porque no tienen la palabra. No es la fe, no es la verdad de la palabra del Señor gobernando y dirigiendo todo. ¿Por qué tienes desastres en las iglesias? Porque no tienes la palabra. ¿Por qué entonces no todo el mundo se salva? Porque se salvará, es decir, correrá, podrá salir con vida el que leyere en ella. Entonces, hermano, en la esperanza de la fe, voy a reforzar mi punto sobre la tristeza y la indignación que causa cuando se desestima la fe. Y cuando la fe es sencillamente, no, cualquier tontería aquí, terrenal del mundo. ¿Sabes cómo la voy a reforzar? ¿Cómo voy a reforzar mi argumento, que es el argumento de la palabra del Señor? ¿Por qué está menospreciando la fe en nuestros tiempos? ¿Y por qué no se está enseñando profundamente de ella? Hebreos 11:13 dice, porque aunque tuvieron fe, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces es la fe, la nueva camioneta, el nuevo carro. Les hablo a todos los creyentes que nos escuchan, pastores, maestros, vergüenza debería darle. Los que han desestimado la palabra del Señor y la han convertido en casa de mercadería. Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Será que Habacuc podía ver lo que Dios iba a hacer? No. Él no lo iba a ver con sus propios ojos. No le iba a alcanzar la vida tampoco, hermano. Pero se manifiesta la gloria del Señor para que nosotros aprendamos de Él, a no quejarnos y a no cuestionar y a no demandar, porque quien vive temporalmente somos nosotros, el Señor vive para siempre. Y quien viene a sellar el concepto de fe sobre la base de toda la idea que hemos estado hablando, de perseverancia, seguridad, incluso de juicio, de todo esto, es el Señor mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos revela en la palabra, en Hebreos 11:24. Escucha bien lo que dice. Esto a mí me impactó mucho, hermano. El más grande ejemplo de la fe y el que le da a los demás la razón de ser, de estar en esta galería, es Cristo Jesús. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, escucha, de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Yo no entiendo, y no me pidan que explique cómo Moisés vio el vituperio de Cristo, pero eso es lo que dice la palabra. Moisés, cuando rehusó quedarse en el palacio e irse con su pueblo al desierto para después volver a liberarlo, Moisés estaba viendo el vituperio de Cristo. Eso es lo que dice ahí la palabra. Yo no estoy cambiando nada.
Él consideró el vituperio de Cristo mayor riqueza que las riquezas de los egipcios. ¿Y saben quiénes tuvieron riquezas? Los egipcios. ¿Yo? Esa gente tuvo mucha riqueza. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habacuc nos enseña tanto, hermano. Nos enseña de nuestro propio pecado, de nuestro orgullo, de nuestra altivez a veces, de demandar y cuestionar. Pero claro, también nos habla de la lucha interna que tiene el cristiano, del buscar siempre desahogarse y buscar un alivio, porque, hermano, a cualquiera lo vuelve loco el mundo, o sea, con tantas cosas. Hablando de los cristianos, pues. Y nos enseña que no podemos poner nuestra mirada alrededor. Tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, en las moradas eternas, en su palabra, en el llamado de una vida en su presencia. Entonces, fíjate, tienes a Habacuc en una interlocución con Dios, ¿verdad? Señor, haciendo unas preguntas, Dios respondiéndole, Dios dándole argumentos. Luego él empieza a declarar, ay de los idólatras, hay de los que él habla ahí de varios pecados específicos, ¿no? En la parte, vamos a decirlo así, imperativa, pues, las cosas que debía hacer Israel para volverse de sus pecados y arrepentirse. Pero ya pasando en esa transición, llegas al final, en el capítulo 3, ese es el final, tienes la oración que él hace, Habacuc 3:1. Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y te oí. Algo así como Job cuando decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, ahora, oh Jehová, he oído tu palabra, pero ahora temí. O sea, ahora te escuché, pero ahora temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y escucha esto, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ya él, aquí en este punto, ya él había asimilado todo lo que Dios había, el juicio, lo que iba a venir, todas las cosas. Él no lo iba a ver, quizás con sus propios ojos, pero al menos ya lo asimiló en su corazón. Y en este sentido vemos a Cristo, porque este es el tercer punto, el punto final. Cristo y la fe, un canto de gozo, se llama ese tercer punto. Cristo y la fe, un canto de gozo. En este tercer punto, vemos a Cristo como el intercesor, porque Habacuc hace una oración, algo así como la oración sacerdotal en Juan, creo que capítulo 14 o 15, que el Señor intercede por los discípulos y todo esto. Y Habacuc está orando. ¿Y qué pasa? Que él comienza a orar, pero tú te das cuenta de que él finaliza la lucha que tiene interna con su pecado y consigo mismo, porque él, después que ora, él empieza a cantar. Dice en el verso 17 del capítulo 3, cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Eso es una canción. Ese verso lo cita mucho, ¿eh? Ahorita se cita mucho, claro, las circunstancias, ¿no? Pero lo que quiero decir esto es una canción que él compuso. Y brota, ¿sabes de dónde? De un corazón arrepentido, humillado, cambiado por la gracia y bondad de Dios, y que al final se rinde, en su lucha interna se rinde ante Dios y dice, Señor, ¿sabes qué? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y él canta así. O sea, tú puedes imaginarte, comienza, Señor, ¿por qué? No sé qué, termina cantando. ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? Evidente la obra de Dios. Hermano, los cánticos son símbolos de victoria. En la Biblia, cada vez que el pueblo de Israel ganaba una batalla, cantaba. Habacuc cantó porque él venció. Venció su desesperación, su frustración, su desánimo, todo fue cambiado por gozo. Pero tuvo que haber una victoria, tuvo que haber un vencedor, el cual es el Señor. Dios obró en él para que él venciera su pecado de temor, su pecado de desesperación, su pecado de impaciencia, su pecado de no esperar en el Señor, de tantas cosas. Y eso nos habla a nosotros también. ¿Acaso las circunstancias que vivimos y todo lo que nos rodea y nos presiona nos lleva a cantar? ¿O realmente nos encierra en un bucle interminable de dudas y de preguntas y de reclamos y de quejas? La vida cristiana, por una parte, debemos entender que las dudas vienen y que somos pecadores y que van a venir y que tenemos que luchar. Pero por el otro lado también se tiene que manifestar el gozo del Señor porque hemos vencido en Cristo, porque eso no debe ser lo que gobierna nuestra vida. Y así como Moisés y los hijos de Israel cantaron en Éxodo 15 cuando Dios destruyó al ejército de Faraón, Débora cantó con Barak en Jueces 5:1, en Isaías 12:1 dice: cantaré a ti, Jehová, pues te enojaste contra mí y tu indignación se apartó y me has consolado. Isaías 12:2: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido mi salvación. Isaías 51:1: volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Apocalipsis 15:3: los redimidos del Señor cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En ti no hay imperfección, en ti no hay debilidad. Todo lo que tú haces es justo. Tú eres soberano. Tus designios son justos. Ese es el cántico. Hermano, y aquí, yo hablando así, a mí no sé por qué tengo la idea de que nosotros, cuando el Señor venga por su iglesia, vamos a entrar al reino de los cielos cantando en gozo. El Señor mismo canta en Mateo 26:30. Después que Él comió la cena con los discípulos, Él dijo, 26:30, perdón, dice que cuando cantaron el himno, después que cantaron el himno, salieron al monte de los olivos. Y allí Él les dijo: os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersados. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y el Señor cantó porque sabía la victoria que tenía en su Padre, que lo iba a resucitar. Y cada vez que cantamos, hermano, cada vez que cantemos, siempre recordemos esto, que nosotros, así como somos participantes de los sufrimientos de Cristo y sufrimos en esta tierra y padecemos por su nombre, cuando cantemos, recordemos que Cristo también cantó por la victoria y que la victoria fue efectuada en la cruz y al resucitar de entre los muertos. Y porque Él cantó, nosotros podemos cantar. Así como Él resucitó, seremos resucitados. Amén. Señor, bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta enseñanza en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Padre, te pedimos en este momento que tú obres en los corazones de todas aquellas personas que han podido escuchar y que
puedan entender, Señor, que la fe es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos y creemos por falta, Señor, del conocimiento tuyo de tu palabra, por la ignorancia, Señor. Perdónanos en nuestros pecados y dirígenos, Señor, a confiar, a depender, a tener seguridad en ti, Señor, a vivir conforme a tu palabra y no conforme a lo que vemos a nuestro alrededor. Que lo que vemos alrededor no nos quite la paz, Señor, y el gozo que debe estar en nosotros, Señor. Gracias por estos profetas, Señor. Gracias por Habacuc, porque nos podemos representar en él también cuando padecemos en esta tierra y no encontramos respuestas, Señor. Pero sabemos, Señor, que podemos mirarte a ti y que tú debes ser suficiente para nosotros para poder cantar con gozo, Señor. Reconociendo que tú, Señor, lo que permites con un propósito, Señor, y que es para nuestro bien, Padre. Muchas gracias de nuevo, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Estamos profundamente agradecidos porque nos hayas salvado en Cristo Jesús, Señor. Que sea siempre tú guiando nuestras vidas y nuestros corazones, conforme a tu piedad y conforme a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.